Buenos días, hermanos. Qué gusto estar con ustedes de nuevo en este domingo, estudiando la palabra del Señor, ¿verdad? Es una bendición porque podemos escuchar de sus propios labios lo que Él quiere que nosotros sepamos y que hagamos. Así que vamos a comenzar esta mañana en el estudio de la escuela dominical orando. Vamos a cerrar los ojos. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Con gozo estamos aquí, Señor, en este lugar y esperamos, Señor, que tú nos bendigas para que podamos ser bendición a otros, Padre Celestial. Queremos que esa palabra tuya, Señor, que resonó en nuestros corazones un día, resuene ahora en las personas que nos están viendo, Padre Celestial, para que podamos ser llamados hijos tuyos, Señor, hijos de Dios. Amén. Que buscan la diseminación de tu mensaje, Señor, porque es un mensaje de esperanza para toda la humanidad. Gracias por tu amor, Señor, gracias por tu misericordia y porque viniste a dar tu vida en rescate por cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. 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 Muy bien, hermanos, buenos días. Vamos a hablar hoy del segundo tema. No es el segundo tema, es la segunda parte del tema del domingo pasado que hablaba sobre nuestro testimonio y de cómo que el Señor Jesucristo, a través de su señorío, tiene que ser glorificado en nuestro testimonio. Testimonio quiere decir que yo hablo con usted o que hablo con alguien que no es cristiano y le cuento las experiencias que yo tengo y las comparto para que todo el mundo sepa, porque Él quiere que todo el mundo sepa quién es Jesús, ¿verdad? El texto el texto para esta lección lo encontramos en Proverbios 11:30. Estelita. Leamos entonces Proverbios 11:30, hermanos, si tienen su Biblia ahí, por favor, en el Antiguo Testamento. Dice de esta manera: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Qué lindo texto, ¿verdad, Estelita? Amén, amén. El que gana almas. Es sabio. Qué privilegio ganar almas para el Señor, ¿verdad? Porque no son para nosotros. Así es. No es para que estén con nosotros, sino para que estén en la dulce presencia del Espíritu Santo. Y el reto que nos da Proverbios es: el que gana almas es sabio. Y el que no gana almas, pues no es sabio. Pues no es sabio y se queda así sin hacer nada. Muy bien. Entonces vamos a situar la lección. Ahora es la segunda parte. Le dedicaron 2 partes a esta parte de la Escritura, ¿verdad? Porque al Señor le interesa que sus palabras sean conocidas por todos lados. Vamos a situar nuestra lección, es decir, vamos a decirles cuándo sucedió esto. Y realmente es un momento en que vamos a leer a dar lectura a la porción y luego vamos a decir dónde sucedió, por qué sucedió y qué pasó. Hechos 4:23 al 31, Estelita. Muy bien, vamos entonces al Nuevo Testamento, capítulo 4 de Hechos, 23 al 31, hermanos. Leamos ahí, pongamos atención para poder entender la lección de esta mañana. Vamos a empezar entonces en el versículo número 23. Y dice así: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato,
con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, ¿no? ¿En qué momento del ministerio de Jesucristo estaba? Esto sucedió, digamos, en un momento en el que pues prácticamente estaba pasando una responsabilidad de una etapa a otra etapa. Uh-huh. Recordemos que cuando se dio el bautismo con el Espíritu Santo, pues los apóstoles todos hablaron en lenguas y empezaron a predicar el Evangelio, pues, y tenían ahí pues mucha gente que el mismo Espíritu Santo había juntado porque era una fiesta. Y bueno, la gente oyó y el Espíritu Santo estuvo trabajando y Pedro predicó y hubieron 3,000 o 5,000, 3,000 personas que aceptaron a Jesús como su Salvador. Pero no es este el momento en que sucede lo que estamos leyendo. El momento en que estamos leyendo dice que era ya cuando Jesús se fue y les dijo, bueno, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Enséñenles y bautícenlos. Y se fue. Pero no nos dejó solos, ¿verdad? No. Porque Él lo prometió. No os dejaré huérfanos. Os voy a dejar el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es lo mismo en el sentido de que no se mira, pues. Y el ser humano necesita ver las cosas para poder entregar ciegamente a lo que está viendo. Y resultó que los discípulos de repente se sintieron ya solos. Es cierto que tenían una gran cantidad de gente que formaban parte ya de los primeros frutos de la predicación, pero los apóstoles eran los cabecillas. Y arriba de ellos pues no había nadie visible. No había nadie visible, de tal manera que, bueno, pues al comienzo todo estaba bonito, comían juntos, vendían sus cosas los unos para entregarlos a la iglesia y otros para cosas, ¿verdad? Pero lo cierto es que todos vivían en común. Y bueno, y comenzaron ellos a predicar con toda su alma a Jesucristo. Pero comenzó el tiempo triste. Comenzó el tiempo de lo primero que llegaron llegaron las autoridades eclesiásticas, ¿verdad? A decir, bueno, ¿y ustedes con qué derecho están predicando esta cosa de un hombre que nosotros matamos y aquí y allá va? Y entonces Pedro pues se le puso enfrente y les dijo, pues con el derecho de que ustedes son pecadores de aquí y allá, y les echó un gran discurso. Pero poco a poco ya no fueron las autoridades, sino que fueron llevando ya soldados. Y entonces ya era amenaza de muerte. Les dijeron, dejen de estar hablando de esas cosas de ese hombre, porque si no se van a tener que ver con nosotros. Y aquellos pues estaban llenos del Espíritu Santo y seguían hablando. Pero de repente llegó la Guardia Armada. Y entonces tomaron preso a Pedro y a Juan, dos de los discípulos más importantes, ¿verdad, Delita? Sí, claro. Pedro y Juan. Y entonces se llevaron presos a Pedro y a Juan y los tuvieron allá en la cárcel, pero de ahí los soltaron y le dijeron, bueno, pues vamos a soltar, pero ya saben ustedes que no pueden hablar nada
nada a favor de Jesucristo. Y entonces lo soltaron y llegaron, aquellos regresaron, pero se dieron cuenta entonces que la iglesia comenzaba a entrar en una nueva fase en la que Jesucristo ya no estaba ahí para que hiciera milagros y prodigios ahí, ¿verdad? Y entonces la iglesia estaba solo en manos de los apóstoles, y los apóstoles, posiblemente algunos de ellos tenían un poquito de miedo, ¿verdad? Pero ellos eran los responsables ya del desarrollo de la iglesia. Y entonces los discípulos se dieron cuenta que la iglesia, o sea, ellos, su trabajo, enfrentaba primero intimidación. Toda la gente llegaba a intimidarlos, a decirles, bueno, ustedes se callan aquí o van a ver quién somos nosotros. Pero además de eso, persecución. Persecución es decir, que lo comienzan uno a perseguir y a lo mejor uno va solito por ahí, lo pueden asaltar. Persecución. Y habían echado a Pedro y a Juan a la cárcel, de tal manera que pues la situación se iba poniendo difícil. Cuando Pedro salió de la cárcel, les dijo, bueno, lo que tenemos que hacer nosotros para que podamos resistir todo lo que se nos viene es orar, en primer lugar, orar. La segunda cosa que tenemos que hacer es ser fiel a Cristo y tener amor por la gente. 3 cosas, ¿verdad? Uno con el Padre, el otro con Jesucristo y el otro con la gente. Pero esos fueron los consejos que Pedro dio después de que lo primero lo lograron sacar. Pero no es la segunda vez. La segunda vez que agarraron a Pedro fue cuando el ángel lo soltó. Pero aquí en esta oportunidad las autoridades los habían soltado. Así que la iglesia se enfrentó con el hecho de que era una iglesia perseguida. Leamos Hechos 4:24, Estelita. Bueno, el 4:24 dice de esta manera: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El 4:24. Pues cuando los creyentes piden confianza y valor. El 29 ¿verdad? Y el 30. El 29 y el 30 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces inmediatamente ellos pusieron en práctica los consejos de Pedro y levantaron una oración muy especial. Porque lee otra vez el 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron... Espérate un momentito ahí. En primer lugar, unánimes. ¿Qué quiere decir unánimes, Estelita? Estaban juntos. Ahí, estaban juntos, estaban en un mismo espíritu. Es decir, el mismo espíritu que tenían ellos de orar, lo tenían todos. Así es. Por eso estaban unánimes y alzaron la voz. Cuando uno alza la voz es que tiene ganas ¿de qué? Que Dios le escuche. Pero piensa, y no también que bueno, pues porque como al principio en el 23 habla acerca de que ya Pedro y Juan fueron puestos en libertad, entonces ya fueron con todos los demás, y ellos les contaron todo lo que les habían hecho los sacerdotes y los ancianos, ¿verdad? Entonces ya ellos estaban también preocupados, ¿no? Ahora analicemos un poquito su oración. La oración pedía 2 o 3 cositas. El verso 29, ¿qué dice? El 29: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Quédate ahí. Fíjese bien, ellos no están pidiendo, Señor,
líbranos de todo mal. No están pidiendo, Señor, aparécete aquí para que nos saques de este problema, sino que están pidiendo, concede a tus siervos lo que con denuedo hablen tu palabra. Ojalá que así pudiéramos ser todos, ¿verdad? No que a la hora que nos pregunten si somos de Jesucristo, digamos, pues un poquito, como suele suceder a veces, ¿verdad? Así medio. No, debemos de sentirnos siempre seguros en quién hemos creído y hacia dónde vamos. Y la segunda petición que ellos hicieron para hablar con de nuevo su palabra era que extendieras la mano de Dios y que hiciera milagros y señales en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Porque los milagros no los hacen los que aparentemente son usados como instrumentos de Dios para hacer milagros. Los milagros los hace el Espíritu Santo. Ningún hombre hace milagros. El que hace milagros es el Señor Jesucristo. Sí. Y ellos que pedían que se pudieran hacer a través de ellos milagros, porque eso les iba a dar más impacto en la población. Pero ¿qué pasó en el versículo 31? Cuando ellos terminaron de orar, algo importante pasó, Telita, dilo. Bueno, en el 31, después de que hubieron orado, después de que hicieron esta petición al Señor, ¿verdad? Entonces el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso era el resultado. La respuesta es muy importante, ¿va? Claro. El lugar tembló. ¿Quién lo haría temblar? El Señor. El poder de Dios, ¿verdad? El poder de Dios. El poder de Dios. La segunda cosa de respuesta de Dios fue, ¿cuál es el segundo? Aquí dice que tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo para qué nos llena? Para poder hablar de la palabra de Dios. Para poder hablar de la palabra de Dios, exactamente. De nuevo la palabra de Dios. Exactamente. Y bueno, concede a tus siervos que con confianza y valentía podamos hablar con de nuevo la palabra de Dios. Hasta ese momento la iglesia pues todavía estaba muy fuerte, muy respaldada por el Señor, ¿verdad? ¿Será que ahora podrían haber lugares donde temblara el cuartito donde estamos? Por ejemplo, aquí podría temblar. Sí. Pues si Dios quisiera, si podría Dios temblar, ¿por qué pudiera no? hacerlo. ¿Sí? Si estamos como estaban ellos allí en unánimes, ¿verdad? Como habla aquí en el versículo que leímos, ¿verdad? Pues estaban unánimes en el 24. Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y empezaron a hacer una descripción también de las cosas que el Señor había prometido, ¿verdad? Y siguieron hablando, pero con más fuerza, con más ganas. Y entonces fueron llenos del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Será que ahora podríamos nosotros pedir la llenura del Espíritu Santo? Amén. Sí, la podemos pedir. Dijo que sí. Teníamos, que pidiéramos. Sí. Ajá, así es. ¿Para qué? Pues porque hay gente que lo pide para otras cosas. Sí. ¿Verdad? Pero aquí ellos estaban pidiendo realmente para hablar de la palabra de Dios, mientras que Dios extendiera su mano para que entonces se hicieran sanidades, señales y prodigios. Muy bien. En el nombre del Hijo de Jesús. Muy bien, pero entonces ahora vamos a ver qué pasó más tardecito. ¿Qué está pasando ahora? Cuando salimos a evangelizar, ¿qué está pasando ahora? ¿Será que tiembla el lugar donde nosotros vamos a evangelizar? Si Dios quisiera, sí, pero no es lo corriente. Es lo que tenemos que entrar en contacto con la gente y comenzar a hablar con ellos. Algunos cristianos solo les gusta venir a la iglesia, pero no hablar con la gente de lo que ellos creen, porque no están bien preparados, dicen ellos, ¿verdad? Bueno, yo creo que aquí, pues, haciendo un pequeño paréntesis, ¿verdad? Sí.
a veces estamos más preocupados por otras cosas que por pedir estas cosas que pidieron los primeros, los apóstoles, ¿verdad? Sí. Que iban a ser los mensajeros realmente de las buenas noticias que ellos tenían que darle ahí sí que al mundo entero, ¿verdad? Porque ellos iban a ser los primeros y de ahí se iban a dividir para ir por todos lados predicando la palabra. Pero ahora pues más estamos preocupados nosotros por otras cosas, ¿verdad? Y si a veces vemos, no es malo que pidamos realmente por nuestra salud, por asuntos económicos, por otras necesidades materiales, ¿verdad? Pero a veces nos olvidamos de pedir realmente por esas cosas que pidieron ellos aquí en los versículos que hemos leído, el 29 y el 30, ¿verdad? Y la petición de ellos era que con denuedo hablaran de la palabra de Dios, Sí. ¿verdad? Sí. Y eso no lo pedimos nosotros a veces, ¿verdad? No pedimos como cristianos que el Señor nos llene de su Espíritu Santo para poder hablar de Él con todo ese empuje, ¿verdad? Con toda esa fuerza, con toda esa fe y con toda esa esperanza. Realmente como Él nos dejó dicho en Mateo. Uh-huh. Sí. Hoy hay algunas personas que salen a evangelizar, salen muy poco. Antes venían los grandes predicadores, ¿verdad? Los grandes evangelistas se llenaban, el estadio Mateo Flores se llenaba, pero llenaban estadios completamente, ¿verdad? Y la gente pasaba al altar a aceptar a Jesucristo, pero todo eso como que nos indica que vamos un poquito de crecimiento, ¿verdad? Eso es lo que nos da pena ahora. Porque el evangelismo es una cosa tal vez un poquito olvidada y no muy popular, puesto que eso nos pone a hablarle al extraño. Uh-huh. Y solo cuando el poder de Dios está en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma, pues podemos hablar con el extraño sin tener temor. Algunos piensan que, bueno, no aceptó a Cristo porque si no era la voluntad de Dios. ¿No has oído algunos que dicen así? Uh-huh. Sí. O como dijo un predicador, ¿verdad?, que predicó un mensaje evangelístico y no aceptó ninguno. Y dijo, es que el Espíritu Santo no preparó a ninguno. El primero que tiene que preparar es la persona que lo va a hacer, ¿verdad? Sí, creo sí, que es cierto. Sí, yo creo que hay que recalcar un poco en estos versículos y en este mensaje de la lección del día de hoy, ¿verdad? Porque Sí. realmente no sabemos si son los tiempos que tenemos ahorita para predicar, ¿verdad? Que hay libertad todavía Sí. en nuestro país, ¿verdad? Así que qué enseñanza podemos nosotros recibir hoy viendo la actitud de la iglesia en aquel momento. ¿Cuál Pues- dices tú que es pues- la enseñanza? Como digamos aquí, es una enseñanza personal, siento yo, personal, porque aquí somos responsables cada uno, ¿verdad? Y entonces y también sería una petición también como iglesia, como el grupo de cristianos reunidos cada domingo, ¿verdad? Porque cada quien vamos a entregar cuentas delante del Señor individualmente. Y también cuando ya estamos todos reunidos como congregación, como iglesia, también somos responsables delante del Señor y a todos. Y creo que si nos ayudamos unos a otros como iglesia, entonces también se va a despertar un espíritu realmente de evangelismo y de compromiso realmente con lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque aquí lo que Él quiere es que la palabra del Señor se predique, que se predique las buenas nuevas de salvación y de esperanza. Y como ellos pidieron aquí, realmente que con todo de nuevo se hable de tu palabra y que mientras extiendes tu mano, mientras que el Señor quiera hacerlo y dar a las personas pues esos dones, ¿verdad?, de sanidades, y el Señor va a hacer señales y prodigios mediante su santo nombre, ¿verdad? Y bueno, creo que el Señor se ha manifestado en muchas maneras, nosotros lo hemos visto, ¿verdad?, a través de tantas cosas que han pasado también. Sí. Uh-huh. Sí, bueno, la lección que encontramos es que Dios
está con sus hijos en todo momento, porque Él no se ha cansado Sí. de que se predique el Evangelio. No ha dicho, ya se terminó, ya no más. Ya se acabó el tiempo. Muy bien, sí. Pero a veces creemos que si no todo nos sale bien en la predicación y en todas las cosas, tal vez que ya Dios nos abandonó. Dios no nos puede abandonar, ¿verdad? Porque Él no abandona a ninguno de sus hijos, sino más bien anda buscando. Si uno está perdido, ya se extravió, deja las 99 y se va a buscar a la perdida. Así que el mismo Señor Jesucristo se levanta a buscar a la perdida. Es un ministerio que nosotros tenemos que hacer. Bien, Él puede concedernos confianza, dice, confianza en nosotros mismos si nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Y también Él es un Dios de milagros. Él puede hacer milagros. Yo estoy asombrado que la familia Montepeque va muy bien, a pesar de que la familia pues tuvo problemas, ¿verdad?, con la enfermedad, pero ahí está, y Dios los va sacando de la enfermedad y van hacia adelante. Amén. Y muchos milagros y señales el Señor ha estado haciendo también, ¿verdad? Sí, Nosotros pues. lo hemos visto realmente a través de todos los procesos del año pasado, y ver cuántas personas han salido realmente de que han estado enfermas con COVID y todo, y bendito sea Dios, los que Él ha querido, pues hemos visto sanidades también. Y bueno, en toda la naturaleza miramos los prodigios del Señor también, ¿verdad? Sí. En la naturaleza misma miramos los prodigios, porque bien pudo estas tormentas que hubieron últimamente seguir y seguir, ¿verdad? Pero el Señor dijo, bueno, ya es suficiente, ¿verdad? Sí. Él sabe hasta qué momento. Entonces miramos la mano de Dios realmente todas hasta donde nosotros conocemos, ¿verdad? Estábamos viendo un programa con Emma ahorita en el 27 y nos quedamos asombrados de ver realmente cómo es el universo, ¿va? Todas las maravillas del Señor. Sí. Ojalá algún día podamos ver todo eso, porque nos quedamos así que, Dios mío, qué Dios tan grande tenemos, que Dios tan poderoso. Sí. Muy bien. Pasemos ahora a la parte práctica de este asunto. Amén. El evangelismo es acercarse a la gente extraña, o a los amigos, o a los compañeros, o aún a veces a nuestra familia, ¿va?, para hablarles del Señor Jesucristo, porque tal vez no lo conocen. Y bueno, dice aquí, si usted tuviera a alguien en su clase que tiene miedo para hablar de Cristo, ¿qué le aconsejaría que hiciera para que se le quite el miedo? Porque el miedo es el que hace que la gente no se acerque a la otra gente, ¿verdad? Sí. Dice, pregunte al pastor. Algunas personas dicen, va a preguntarle al pastor cómo se hace. Otro día, compre un libro usted y ya con eso ya está. Ya se prepara. Para tal vez la solución es, busque a uno que sepa cómo y que le enseñe. Que le enseñe cómo se evangeliza. Porque el Señor Jesucristo mandaba de 2 en 2. Probablemente un experto y uno que está aprendiendo. Y es que tenemos que aprender todos, que todos los que vamos a evangelizar, tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios y tener una relación perfecta con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Eso es lo primero. Bueno, la segunda cosa es que la iglesia sea fiel a Cristo. Leamos 1 Pedro 3, 14, 17. Muy bien, 1 Pedro 3, 14, 17. Vamos a ver qué dice. Vamos a leer ahí, hermanos. Entonces busquemos 3, 14 al 17. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muy bien. Sí.
teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Muy bien. Entonces Pedro está aconsejando, ¿verdad? Y está comentando también. Si te persiguen por ser cristiano, pues eres bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? 3 veces dichoso. 3 veces feliz, 3 veces dichoso. ¿Por qué? Porque ¿quién nos va a dar nuestro premio? El Señor. El Señor, ¿verdad? El Señor. Así que no miedo, sino que santifícate, dice, para prepararte para responder. Porque la gente le va a preguntar a uno, ¿qué bases tenemos? Y entonces uno tiene que dar su testimonio. Así es. Y que Dios dice que los avergoncemos con nuestra buena conducta a las personas que están hablando mal de nosotros. Y que dice Pedro, 1 Pedro 3:15. Así, el 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muy bien, necesitamos que la iglesia tenga compasión por los inconversos. Porque si no tenemos compasión, si no solo estamos como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva solo estaba comiendo y durmiendo juntos y alabando al Señor, pero no salían de sus paredes. Hasta que Dios tuvo que levantar una persecución, ¿verdad? Sí. Para que todos salieran por todos lados a ver qué hacían, predicando en los caminos, ¿verdad? Entonces hay que darnos cuenta que la salvación del hombre es algo que todavía sigue siendo importante y que todo hombre es un cristiano en potencia. ¿Qué dice Mateo 9, 35 y 36? Vamos a leer Mateo entonces. Vamos a ver qué dice Mateo. Mateo entonces nos habla en el capítulo 9, 35 y 36 de esta manera. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Muy bien, analicemos ese versículo porque es muy importante. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, es decir, Él no estaba cansado nunca. Él comenzaba a caminar hacia una ciudad y luego caminaba hacia una aldeíta y todo el tiempo estaba caminando. ¿Por qué? Porque Él quería llevar el mensaje de salvación hasta lo último de Israel. Digo que la verdad que solo tenía poco tiempo, ¿verdad? Tenía poco tiempo, para sí, hacerlo, ¿verdad? Y a veces uno piensa que a ver cuánto más tiempo tendrá, y realmente no hay que desperdiciar el tiempo que Dios nos está dando a cada uno. ¿Cuántas calles recorre usted buscando a alguien a quien evangelizar, ¿verdad? ¿O cuántas aldeas? ¿O cuántos pueblos? Y se iba a meter a las sinagogas de ellos, dice. Sí. Es decir, su núcleo donde iban a reunirse, ¿verdad? Y ahí les predicaba el evangelio del reino. Y no solo les predicaba el evangelio del reino, sino que hacía milagros. Y cuando vio a las multitudes que estaban buscando la manera de llegar hasta donde él estaba, dice que sintió compasión. ¿Qué quiere decir compasión, Estelita? Pues que tuvo misericordia realmente, de ver realmente cómo estaba la gente con tanta necesidad, ¿verdad? Que aquí dice más adelante, ¿verdad? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Sí, dos cosas tenían, estaban desamparadas. Y a lo mejor usted y su familia está desamparado, o su hija está desamparada, o su hijo está desamparado, desamparados como ovejas que no tienen pastor, y estaban dispersas. Es decir, uno por allá, otro por allá.
y perdidas, solas. Ajá. Hay mucha gente que sufre de soledad ahora, ¿verdad? Sí. La soledad es un precio muy terrible de no tener comunión con otras personas. Sí, lo que pasa también que, digamos, a veces uno está, que el Señor lo que quiere es que nuestra visión sea más amplia. Y lo que pasa es que a veces estamos muy preocupados por nuestras propias necesidades y por solo en nuestra propia familia. Y no podemos ver un poquito más allá de lo que las personas están necesitando también. Entonces el Señor lo que quiere es que tengamos una visión más amplia realmente en donde nos movamos también de cuánta gente está necesitando conocer de esta buena noticia de la salvación, ¿verdad? Que el Señor quiere darle a cada uno y que no tienen quien les hable a veces, ¿verdad? Así que usted, hermano, si quiere ir a evangelizar, únase a alguien que va a evangelizar. Ore por alguien específico y hasta que él defina qué es lo que quiere, o pida a Dios por su amigo, por su hermano, por su familiar, hasta que el Señor se lo concede. Hay esposas que han pedido al Señor por su marido y 35 años más tarde de estar orando, se han convertido. Es decir, no va a durar tanto, pero pues todo pasa, ¿verdad? Sí, o por todo los pasa. hijos, ¿verdad? O por los hijos, sí. O por un vecino, por un familiar. O sea, lo que la lección de hoy nos está haciendo un llamado es a que no nos quedemos sin hacer nada, sino que hay muchas maneras y muchas formas. Yo creo que es un llamado para todos, hermanos, realmente, para que si no podemos ir o algo, podemos orar y pedirle al Señor que nos ponga a alguien en el camino, a que nosotros podamos compartirle de la palabra de Dios. Muchas veces por teléfono la gente a veces está preguntando algo y es oportunidad para poderle hablar de la palabra de Dios. Y sabemos que es el Espíritu Santo quien convence a las almas de pecado, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nos va a usar a nosotros como un canal para llevar este mensaje, pero Él es el que va a preparar los corazones. Así que hay muchas formas. Ahora ya no se usan mucho los tratados, pero hay también muchas otras maneras, folletitos, libros y cuánta otra cosa puede. Sí. En el nombre del Señor, antes de entregarlos, orar para que Dios abra el corazón y Él llegue al corazón de la persona que se le va a dar. Hay algunos programas también que dice cada uno gana uno. Este es un programa que consiste en que cada uno dice, la iglesia dice, bueno, vamos a orar por fulano, yo voy a orar por fulano, mengano va a orar por mengano. Y bueno, así cada uno haciendo su propio trabajo. Y hay células, hay campañas, hay ayudas para evangelizar con los tratados, con los folletos. Así que si no evangelizamos es porque simplemente estamos muy acomodados en la iglesia y solo queremos venir con los que nos aman. Y nos va a pasar lo que le pasó a la iglesia primitiva, ¿verdad? Que tuvo que venir una persecución que los obligó a salir corriendo por todos lados. Y llevaban el evangelio. Afortunadamente llevaron el evangelio por todo el mundo, ¿verdad? Amén, amén. Así que Dios los bendiga, hermanos, y que en su corazón ustedes tengan el propósito de te voy a hablar de lo mejor que hay, que es Jesucristo y su salvación. Que Dios los bendiga, hermanos. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta mañana. Amén. Amén. Amén.